Hola y bienvenidos un día más a la magia de la inversión. Estamos a 19 de junio y venimos de haber tenido una semana con muchas quedas en bolsa. Y entonces, como ya he hablado mucho este año largo y tendido sobre qué hacer ante estas caídas, cómo prepararse y que es importante tener una cartera bien preparada para estas caídas para que se pase muy cómodo, de una manera cómoda, que no nos tengamos que preocupar o poner nerviosos, he pensado que quizás sería interesante compartir con vosotros pues 3 empresas que un poco alguna se ha quedado olvidada en la comunidad inversora, nadie habla de ellas a pesar de que son empresas de muy buena calidad. Y el motivo por el que nadie suele hablar de ellas es que al ser empresas de tan buena calidad suelen estar siempre caras. Y al estar siempre caras, pues nadie las tiene en cartera. Y como nadie las tiene en cartera, todo el mundo se olvida de ellas. Entonces he pensado que bueno, que a lo mejor con estas caídas puede que sea interesante iniciar posición o ampliar posición en alguna de ellas para vosotros y que sería interesante comentaros un poco así por encima, un poco acerca de 3 empresas que yo considero que puede ser interesante echarlas un ojo para que las investiguéis, las estudiéis y decidáis si os interesa comprar o no. Recordad que aquí yo no hago consejos de compra o de venta, simplemente os doy una opinión y luego sois vosotros mismos los que tenéis que estudiar estas empresas y ver si os interesan o no. Ya os aviso que estas 3 empresas son clásicas empresas americanas del dividendo. Todas reparten dividendo, todas reparten unos dividendos que suelen ser crecientes, aunque 2 de las 3 aún no han llegado a ser aristócrata del dividendo, que son 25 años subiendo dividendos, incrementándolos de manera consecutiva, pero llevan 14 y 15 años respectivamente en el orden que la vamos a ver. Y la última pues es un Dividend King que lleva más de 50 años. En concreto lleva 66 años subiendo el dividendo, pero bueno. A ver si con eso os hacéis un poquito la idea, intentéis averiguar cuál es la última, pero vamos a empezar con la primera de todas. La primera es una utility que se llama American Water, que como os podéis imaginar pues es una empresa que se dedica a llevar el suministro de agua en varias regiones de Estados Unidos. Y bueno, cotiza con el ticker AWK y lleva una caída en el año del 28,4%, que es una caída considerable para una empresa que al ser utility tiene unos ingresos bastante estables. Bien, ahora mismo la rentabilidad por dividendo que está dando es en torno a un 2% y si veis a Google y miréis el PER veréis que es de 18,63, lo cual es extraordinariamente bajo para lo que suele ser esta empresa. Para que os hagáis una idea, es raro que cotice por debajo de PER 30. Bien, entonces un PER de 18 para este tipo de empresas tan estable, con un negocio tan estable, es muy raro. Pero ahora vamos a ver que si nos quedamos solo en este análisis podemos caer en una trampa muy simple, que es que nos estén engañando unos ingresos extraordinarios, como es el caso. Porque en 2021 esta empresa tuvo unos ingresos demasiado altos para lo que es normal para ellos y claro, en 2022 se espera que baje. Pero sin embargo, si quitamos este año tan extraordinario, veríamos que los ingresos de 2022 van a ser más altos que los años anteriores excepto 2021, o sea, 2021 fue la excepción. Si cogemos el beneficio estimado para 2022, estaríamos hablando que cotiza un PER de en torno a 29,5 veces. Como digo, suele ser raro encontrarla por debajo de PER 30 y a lo mejor alguno de vosotros, si la estudiáis y os convence, podréis pensar en empezar a invertir en ella o podéis a lo mejor queréis ser un poco más conservadores y esperar un poquito. ¿Y qué está pasando para que esta empresa caiga tanto? Pues principalmente las utilities, aunque tienen un negocio muy estable, da igual que sea eléctrico o en este caso que es de agua, que es un sector que no muchos llevamos en cartera, el problema que tiene es que está muy endeudada. Estamos hablando de en torno a una deuda neta de 10 veces el EBITDA que genera, lo cual es muy alto y es su principal inconveniente. Y más si vamos a un mercado con una alta inflación donde están subiendo los tipos de interés. Pues esto podría ser un problema para la empresa, pero como digo, ya digo que es una empresa muy estable y como todas las utilities suelen estar altamente endeudadas. La segunda empresa de la que quiero hablar, seguramente algún también os suene, la ha habido alguna vez y te diga, pues sí, se me había olvidado que existía, que se encarga de gestionar basura, un negocio que, como dice Warren Buffett, aburrido, que nadie gusta hablar, porque claro, no es lo mismo decir yo invierto en Tesla que yo invierto en la empresa que recoge basura. Pues no es nada atractivo y por tanto suele ser muy buen negocio, como es Waste Management, que cotiza con el ticker WM. Bien,
Esta empresa lleva una caída en lo que va del año del 13,57%, pero que no os lleve horror porque había estado aguantando muy bien todas las caídas del año, solo que en la última semana ha caído en torno a un 12%. La rentabilidad que está dando ahora mismo es en torno del 1,85% y está cotizando un PER de 31 veces. Bien, es una empresa muy estable, bien, tiene un negocio muy estable, es muy previsible y es la típica empresa en la que podemos meter el dinero y dormir tranquilos siempre y cuando la compremos a un buen precio. Se espera que sus ingresos crezcan en torno a 8 o 9% y sin embargo su beneficio por acción, pues la típica recompra de acciones, luego amortización y demás, pues se espera que crezca a doble dígito durante los próximos 2 años. Y si tenemos en cuenta el beneficio que se espera para 2022, igual que hemos hecho antes con American Water, estaríamos diciendo que cotiza un PER de 25,85. ¿Y por qué es interesante esto? Porque una empresa de tanta calidad es muy raro verla cotizar por debajo de PER 25 en este caso. Está algo endeudada, mucho menos que American Water. Si en American Water este ratio de deuda EBITDA era en torno a 10-11 veces, en este caso estamos hablando de en torno a 2 veces, lo cual es una deuda bastante manejable, ¿bien? Pero sí tiene algo de deuda. Pero en definitiva estamos hablando de una empresa que lleva muchos años existiendo, que lo está haciendo muy bien y que bueno, si veis a los gráficos vais a ver cómo lo ha hecho en las otras crisis, que suele ser de las que menos baja, y entonces podría ser una empresa muy interesante. Como digo, tenéis que estudiarla por vosotros mismos, ver cuál os sería interesante vuestro precio de compra, pero simplemente os la nombro para que tengáis un ojo en ella y que veáis que a lo mejor se cae, a lo mejor ahora no os interesa, pero si cae un poco más, sí. La última empresa de la que quiero hablar os sonará mucho porque ya estamos hablando de una empresa que lleva 66 años aumentando el dividendo, que es Procter & Gamble. Y esta ya sé que os suena a muchos, es una empresa que hace muchísimas cosas, tiene muchísimas marcas de consumo, pertenece al sector de consumo defensivo. Y bueno, para que lo sepáis, lleva una queda en lo que va del año del 18,75% y la mayor parte ha venido pues, de los últimos mes y medio, 2 meses, porque ha sido desde finales de abril. Ahora mismo da una rentabilidad por dividendo en torno al 2,75% y cotiza un PER de 23 veces más o menos. Y a beneficio de que se espera de este año, porque como digo es muy estable, pero va a crecer a un solo dígito, en torno al 5%, pensar que va a crecer cada año ahora mismo. Pues es un poquito más bajo, que sería de 22,62. Pero es interesante mencionarla porque es muy raro que veamos Procter & Gamble cotizando por un PER debajo de 20 veces. Y como digo, es una empresa de muchísima calidad. Y luego además tiene una cosa que es muy interesante, que es una máquina de generar free cash flow. Genera muchísimo free cash flow creciente durante muchos años y esto es muy raro de encontrar. Y bueno, a pesar de que tiene unos crecimientos esperados en torno al 5%, que no es mucho, es lo que tienen las empresas defensivas. Si queréis algo más agresivo que crezca mucho más, pues os tenéis que ir a una empresa tecnológica como puede ser Google, Amazon, Meta, Microsoft, etcétera, ¿vale? Ese tipo de empresas. Pero esta, al ser una empresa defensiva ya consolidada, pues está creciendo en torno a eso, en torno al 5%. Y además el tema deuda lo tiene muy controlado porque creo que está en torno a 2 veces deuda EBITDA. Eso comprobarlo vosotros, ¿vale? Pero es algo que tiene bastante controlado y que no le debería afectar. Y bueno, pues estas son las 3 empresas que quería hablaros hace un poco. Si os interesa que os traiga, digámoslo así, que os nombre más empresas que quizás pueda ser interesante para tenerlas un ojo, porque las típicas que siempre están muy caras y que como siempre están muy caras todo el mundo se olvida de ellas. Ya os digo que me sorprende no ver en foros y en Twitter a la gente hablar de que a lo mejor es el momento de entrar en American Water, en Waste Management, porque son empresas. Procter & Gamble se ha oído un poco más, pero tampoco mucho más, a pesar de que es ultra conocidísima. Pero empresas como Waste Management y American Water, la verdad es que no se oye mucho hablar de ellas y me sorprende mucho. Imagino que es porque como es una empresa, son empresas que nadie lleva en cartera porque siempre están muy caras, estamos hablando a PER de 30 veces, 40 veces, pues la gente no suele comprarlas y como no suele comprarlas, aquí nadie habla de ellas. Pero eso no quita que sean unos negocios excelentes y que haya que tener en cuenta porque si hay caídas, quizás sea el momento de poder iniciar unas pequeñas posiciones en ellas. Y nada más, espero que os haya sido útil. Si os ha gustado, dejármelo en los comentarios que los leeré. Un saludo y nos escuchamos la semana que viene. Hasta luego.